Buenas tardes, compañeros de grado 11. Este es el video explicativo del taller número 15. Entonces, dice así. El primer ejercicio dice, una persona se lanza al vacío de un edificio de 100 metros de altura. Cuando está a 90 metros del suelo, ¿qué puede suceder? Entonces, miremos. La energía cinética se expresa como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial como la masa por gravedad por altura. Aquí lo vemos. A medida que un cuerpo desciende, va aumentando su velocidad, es decir, va aumentando su energía cinética y va disminuyendo su altura, o sea que va disminuyendo su energía potencial. Entonces, a medida que baja, una energía va disminuyendo y la otra va aumentando, pero en general la suma de las dos energías siempre hace la misma. La energía mecánica es la suma de esas dos energías. Si el cuerpo está a 100 metros del suelo y ya cuando el cuerpo está aquí a 90 metros del suelo, aquí a 90 metros del suelo, entonces la energía cinética acá pues obviamente ha perdido poca altura y ha ganado algo de velocidad. La energía potencial es más grande porque tiene más altura, es más grande que la energía cinética, pero la suma de las energías es la misma. Aquí pues cometí un error, dice que su energía, la respuesta no es esta, sino que su energía cinética es menor que su energía potencial, aunque la suma de las energías es la misma. Bien, entonces para el ejercicio siguiente, vamos a marcar aquí con este. Bien. Entonces, el ejercicio siguiente dice así: una persona de 80 kilogramos de masa, ya te vamos a corregir este de acá arriba, es este, el ejercicio B. Dice, una persona de 80 kilogramos de masa se halla en la Tierra. Si esa persona se lleva a Venus, donde la gravedad es menor que en la Tierra, ¿qué sucede? La cuestión es la diferencia entre masa y peso. La masa, que es 80 kilogramos, es una cantidad que no cambia a lo largo, no importa el lugar del sistema de referencia, la masa es 80 kilogramos, esté en el lugar donde esté. El peso es la fuerza con que es atraído ese cuerpo por un sistema, por un campo gravitatorio. Entonces, en Venus, como en Venus tiene menor gravedad que la Tierra, porque el planeta es mucho más pequeño que la Tierra, entonces el peso sería menor. La masa se conserva, pero el peso sería menor. Por eso la respuesta es la A. En el punto 3 dice, se sabe, este es parecido al punto 1, se sabe que la energía mecánica de un cuerpo que se mueve libremente es la suma de las energías potencial y cinética de ese cuerpo. Si una persona se lanza al vacío de la azotea de un edificio, pues lo mismo que vimos ahora. A medida que va bajando, va aumentando su velocidad y va disminuyendo su altura. O sea que va aumentando la energía cinética y va disminuyendo su energía potencial. Entonces la respuesta es obviamente la C. En la 4 dice, se aplica un trabajo sobre un sistema el cual hace que su energía interna aumente de 20 julios a 30 julios. Eso entonces quiere decir que el valor de trabajo aplicado sobre el sistema, ¿cuál fue? Entonces, en el punto 4, el trabajo se define como la diferencia entre energía final y la energía inicial. En otras palabras, si la energía aumentó de 20 a 30, quiere decir obviamente que se aplicó un trabajo de 10 julios. Por eso la respuesta es la D. El ejercicio 5 dice que está relacionado con lo mismo. Se aplican 100 julios sobre un sistema el cual sufre una transformación energética que hace que su energía ahora sea de 120 julios. Es lo mismo, o sea, tenía una energía inicial que no sabemos y le aplicamos 100 julios, entonces aumenta su energía a 120. Entonces, por lógica, la energía inicial era de 20 julios, porque tenía 20 julios y le sumamos 100 de trabajo, aumentó a 120, por eso la respuesta es la A. En la pregunta 6 dice que una bombilla tiene una inscripción que dice, decíamos entonces que la bombilla tiene una inscripción que dice potencia 200 vatios. Esto quiere decir que en un tiempo de 10 segundos la bombilla habrá disipado una energía en forma de trabajo de ¿cuánto? Cuando decimos que la potencia son 200 vatios, la potencia se define como trabajo sobre tiempo. La potencia está en vatios. Entonces, si vamos a despejar el trabajo, este tiempo pasa a multiplicar. Entonces, trabajo es igual a potencia por tiempo. La potencia es 200 vatios. Recordemos que vatios es julios sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que son 10 segundos. Esta multiplicación me haría 2000 julios. Ese sería el trabajo. Por eso, la respuesta es
la C. El ejercicio 7 nos dice lo siguiente. Un cuerpo con una pista de hielo prácticamente sin rozamiento en la que no hay pérdida de energía pasando por los puntos A, B, C y D a distintas alturas y con distintas velocidades sin que haya fuerzas externas que actúen sobre el cuerpo a excepción de la fuerza de gravedad como se muestra en la figura. Entonces tenemos el cuerpo parte aquí con cierta velocidad, sube, luego baja, llega aquí, sube y llega al punto C. Hay una información que nos dice, el cuerpo parte de A con una velocidad tal que alcanza apenas justo a llegar a B. Entonces, quiere decir que él arranca con una velocidad y cuando llega a B la velocidad es 0, luego baja, desciende. Entonces, miremos cuáles de esas afirmaciones son verdaderas. Entonces, la primera dice, en B toda la energía es potencial mientras que la energía cinética es 0. Esa es cierta, porque al llegar acá dice que la velocidad es 0, o sea que no tiene energía cinética, porque la energía cinética depende de la velocidad, mientras que la energía potencial depende de la altura, o sea que toda la energía es potencial, esa es cierta. La afirmación 2 dice, en D toda la energía es cinética, mientras que la energía potencial es 0, esa también es cierta, porque al llegar a D, toda la energía todo se convierte en velocidad, mientras que pierde altura. Como no tiene altura, no tiene energía potencial y toda la energía es cinética. En el punto C, el punto 3 dice, el cuerpo llega al punto C sin velocidad. Esa no es cierta porque él llega sin velocidad a este punto B. Este punto es más bajo, entonces él llegaría aquí con cierta velocidad. La respuesta 4 dice, la energía en B es mayor que la energía en C. Eso no es cierto porque el principio universal de conservación de la energía nos dice que la energía es la misma en todos los puntos. Lo que pasa es que se transforma en energía potencial, cinética y viceversa. Entonces las únicas respuestas, afirmaciones ciertas son la 1 y la 2, por eso la respuesta es la A. En la 8, que tiene que ver lo mismo, con relación al problema anterior, que se pueda afirmar de energía cinética, la energía mecánica, perdón, la energía mecánica pues ya dijimos, es la misma en todos los puntos, pues la respuesta es la D. El punto 9 nos dice, dos carros de masa 1000 y 2000 se dirigen el uno hacia el otro con velocidades de 20 metros por segundo y 10 metros por segundo respectivamente. Chocan y después del choque quedan unidos. La velocidad final del cuerpo es de 3000 kilogramos. ¿Cuál es? Entonces, antes del choque miremos, tenemos un cuerpo de 1000 kilogramos, otro de 2000 kilogramos dirigiéndose con velocidades de 20 y 10 metros por segundo el uno hacia el otro. Esto es conservación de la cantidad de movimiento del momentum lineal. Entonces, la cantidad de movimiento inicial, o sea, antes del choque, sería multiplicar la masa por la velocidad 1000 por 20 más 2000 por menos 10, porque este 10 va en sentido contrario. Esto me haría 20.000, esto también me haría 20.000, 20.000 por 20.000 da 0. Quiere decir que la cantidad de movimiento inicial antes del choque es 0. Ahora, después del choque, estos dos cuerpos quedan unidos y este tiene un peso de 1000, este de 2000. En total formaría un cuerpo de 3000 que se mueve con una velocidad que no conocemos. La cantidad de movimiento final sería multiplicar la masa por la velocidad como aparece aquí. Para despejar, pues simplemente se aplica el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que quiere decir que la cantidad de movimiento inicial, o sea, antes del choque, es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Entonces, simplemente para que estas dos cantidades sean iguales, al decir que esto es 0, esta velocidad tendría que ser 0, o sea que el cuerpo queda en reposo. Por esa razón, la respuesta es la A. El 10 dice, un tanque lleno tiene un volumen inicial de 400 litros. Se abren simultáneamente dos llaves, una que entra al tanque depositando 20 litros por minuto y otra que sale del tanque vaciando 60 litros por minuto. Se espera que después de 5 horas, aquí lo cambié, esta hora lo cambié por minutos, después de 5 minutos, ¿cuál es el volumen del tanque? Entonces, miremos la resolución acá. Entonces tenemos, en este ejercicio, que el ejercicio 10, tenemos un tanque que inicialmente tiene un volumen de 400 litros. Entonces, hay una llave que vacía 20 litros cada minuto, que entra al tanque, y hay una que sale vaciando 60 litros por minuto. Entonces, cada minuto entran 20 litros por acá, pero salen 60 por acá. Quiere decir que netamente hay una pérdida de 40. Entran 20 y salen 60, quiere decir que hay una pérdida de 40 litros cada minuto. O sea, cada minuto el tanque va a perder 40 litros. Entonces, en 5 minutos, pues simplemente será multiplicar 5 por 40, me daría 200 litros. En 5 minutos el tanque ha perdido 200 litros.
Como tenía un volumen inicial de 400 y perdió 200, pues 400 menos 200 me haría 200 litros al final del volumen final del tanque. Por eso la respuesta es la C. Este 11 tiene que ver con un tema que se llama presión. Hay dos clavos, uno con punta y uno sin punta, a punto de ser golpeados por dos martillos que imprimen la misma fuerza sobre una tabla de madera. La razón por la que el clavo con punta penetra más fácil la madera, ¿cuál es? Entonces miremos. Tenemos este diagrama, aquí está la madera, tenemos un clavo que tiene una punta y otro clavo que tiene la punta roma, o sea, la punta así redondeada. Le aplicamos la misma fuerza, pero este clavo sí penetra la madera, pero este le cuesta más dificultad de penetrar la madera. Eso se debe a que a pesar de que se aplica la misma fuerza, no se aplica la misma presión, porque la presión dice que es igual a fuerza sobre área. En todo fraccionario, al aumentar el denominador, la fracción disminuye. Y al disminuir el denominador, la fracción aumenta. Son inversamente proporcionales. En otras palabras, la presión es inversamente proporcional al área de contacto. El área es esto. Aquí el área es muy pequeña, mientras que aquí el área de contacto es muy grande. Al ser más pequeña el área aquí, la presión es mayor y esa es la razón por la que este clavo penetra más fácil la madera. Entonces la respuesta es obviamente la D. La zona de contacto entre el clavo y la madera es más pequeña, lo cual hace que la presión sea mayor. La pregunta 12 es de presión hidrostática, principio de Pascal. Dice así: un submarino en un lago de agua dulce sin sales puede descender hasta una profundidad de 20 metros. Al ser llevado al mar solo puede descender hasta 16 metros. ¿Esto a qué se debe? Es muy simple. Es muy simple. El asunto del submarino, la presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad de la distancia que hay desde la superficie hasta donde está el submarino. Entonces, a medida que descendemos hay mayor profundidad. Y además, la densidad del agua de mar es mucho más grande que la densidad, es más grande que la densidad del agua dulce. Entonces, obviamente, si yo estoy soportando este peso, esta columna de agua, entonces en el mar la columna de agua pesa más. Por eso el submarino no puede descender a mayor profundidad en el mar que en agua dulce. Entonces, la respuesta es simplemente la A. En el mar el agua es más pesada y ejerce una mayor presión sobre el submarino. La pregunta 13 es parecida a la del submarino. Dice: un pez de río es llevado al mar y liberado allí. Al poco tiempo muere. ¿Esto a qué se debe? Es obvio que un pez de río no puede vivir en el mar y un pez de mar no puede vivir en el río. Tenemos un pescado, un pez que tiene una presión externa que es ejercida por el líquido, ya sea agua de mar o agua de río, y el pez ejerce una presión hacia afuera, una presión interna. Para que el pez esté tranquilamente viviendo normal, las presiones externas e internas están en equilibrio. Entonces, el pez de río al irse al mar va a soportar mayor presión. Entonces, esa presión hace que el cuerpo se deshidrate. Entonces, la respuesta es que la presión sobre el pez es mayor en el mar que aquella a la cual está su cuerpo acostumbrado y hace que el pez se deshidrate. La respuesta es la A. El ejercicio 14 dice: al ser sumergidos en el agua sentimos que pesamos menos. ¿Esto a qué se debe? Entonces, hay una cuestión que se llama el principio de Arquímedes. Por eso cuando nosotros estamos sumergidos en una piscina sentimos que pesamos menos si estuviéramos fuera de la piscina. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del líquido desalojado. Esta es la fórmula del empuje. Entonces, obviamente, este empuje como hacia arriba se contrarresta al peso que va hacia abajo. Por esa razón sentimos que pesamos menos. Entonces, la respuesta es la C. Existe una fuerza de empuje hacia arriba en contra de nuestro peso. La respuesta es la C. El ejercicio 15 nos dice: un estudiante coloca 2 litros de agua en una estufa a fuego alto y estos pasan de 20 grados centígrados a 40 grados centígrados en un tiempo de 10 minutos. Otro estudiante coloca 4 litros de agua en la misma estufa, también a fuego alto. Se puede esperar que en el experimento el segundo estudiante, 5 minutos después, el agua pase de 20 grados a qué temperatura. Entonces miremos. Dice que el primer estudiante coloca 2 litros, entonces la temperatura pasa de 20 a 60, o sea que aumentó 40 grados centígrados en 10 minutos. Si tenemos 4 litros, pues obviamente es más difícil, pues el doble del tamaño, es más difícil de aumentar. O sea que en los 10 minutos va a aumentar 20 grados centígrados, la mitad de esto.
pero como no son los 10 minutos, sino que son 5, va a aumentar la mitad, no 20, sino que va a aumentar 10 grados centígrados. Se dice que inicialmente el agua estará a 20 grados centígrados y al aumentar 10, pues obviamente quedaría a 30 grados centígrados. Por esa razón, la respuesta es la C. En la 16 es este gráfico, miremos, el tiempo pasa y se va calentando y este es, digamos, una gráfica del agua, de cómo el agua cambia de un estado a otro. Entonces inicialmente está a menos 40 grados, aumenta la temperatura, cuando llega a cero, él toma un espacio para poder transformarse a líquido. Y líquido pasa de 0 a 100 grados centígrados. Cuando llega a 100 grados centígrados no cambia de estado, sino que se preserva en ese estado por cierto tiempo hasta que nuevamente se convierte en gaseoso. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede decir en el momento justo en que el agua llega a 100 grados centígrados? Cuando llega a 100 grados centígrados, que es en este momento, no se convierte inmediatamente de líquido a gas, sino que hay un espacio donde utiliza un calor para poder hacer la ruptura estructural y poder pasar a ser gaseoso. Entonces, en otras palabras, no se vaporiza, o sea, no se convierte en gas, pero recibe algo más de calor para hacerlo sin poder cambiar su temperatura. La respuesta es la D. El ejercicio 17 dice así: un disco de metal tiene un orificio en el centro. Al calentar el disco, ¿qué sucede con el agujero? Ese es un tema que se llama dilatación térmica. Si yo tengo un cuerpo con cierto tamaño y le agrego calor, el cuerpo va a aumentar su tamaño. Es casi imperceptible, aquí lo dejamos grande, pero es casi imperceptible. El aumento de tamaño es muy pequeño. Entonces es muy obvio que si tiene un orificio en el centro, entonces el disco al aumentar su tamaño, pues el orificio va a disminuir su tamaño. La respuesta es la C. El 18 dice que el calor se transmite de tres formas: por conducción, por radiación y por convección. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de la transmisión por convección? Entonces vamos a ver. El calor se transmite de tres maneras. Por conducción es cuando hay un material, se calienta una parte y la onda de calor se mueve a través del material. O sea, hay transporte de energía, pero no hay transporte de materia. Por radiación, es un ejemplo, es el sol o una estufa o una fogata, donde el calor llega a la persona sin necesidad de que haya materia en el medio. Aquí hay aire, pero si no hubiera aire, igual el calor llegaría. Entonces, en la radiación hay transporte también de la onda de calor, pero no hay transporte de materia. La diferencia entre la conducción y la radiación es que la conducción necesita un medio sobre el cual viajar, la radiación no lo necesita. Por convección, un ejemplo clásico es una olla hirviendo que libera agua en vapor y calienta otro punto que esté fuera de ella. Entonces aquí hay transmisión también de la onda de calor y también transmisión de materia. Entonces un ejemplo de la transmisión por convección es esta: el baño turco, en el que el vapor de agua calienta todos los puntos de la habitación. El ejercicio 19 dice: en la noche nos cobijamos para evitar el frío. La sensación de calentamiento se debe a que al colocar una cobija, ¿qué sucede? Miremos. Lo que sucede es que el calor fluye siempre de la parte más caliente a la más fría. Entonces, miremos acá, en el ejercicio 19. Lo que tenemos es que si estamos acostados y hay una temperatura de 20 grados centígrados y nuestro cuerpo está a 37 grados centígrados, el calor va a fluir hacia afuera, de la parte más caliente a la más fría. ¿Qué función cumple la cobija? Pues simplemente atrapar el calor para que el calor no escape. Entonces la respuesta es la D. La cobija no deja escapar el calor de nuestro cuerpo.